Muy buenas hermanos, amigos, una vez más con ustedes para entrar al tema del libro de demonología. Hoy vamos al capítulo 17 que habla de los demonios. ¿Tienen nombre? ¿Sabe que la corriente de la guerra espiritual no solamente ha establecido conductas dogmáticas de buscar demonios en lugares, hacer mapeo, sino que hasta se han dedicado a buscar el nombre de los demonios? Y quiero que sepan, la Biblia enseña que los demonios operan no uno, sino varios en cantidad, 7 o hasta legiones. Pero bueno, vamos a ahondar este tema en esta lección y vamos a fundamentarla bíblicamente. Así que busque papel y lápiz, ponga mucha atención y contestemos esta pregunta. ¿Los demonios tienen nombre? Y para liberar a una persona, ¿tendremos que buscar el nombre del demonio o de las fuerzas del mal? Vamos pues a esta enseñanza. Hoy vamos a la lección sobre si los demonios tienen nombre. Es un tema muy interesante y en él vamos a ahondar sobre el libro de demonología. Así que alistémonos para saber si los demonios, preguntan, ¿tienen nombre? Dentro de esta corriente del énfasis que se le hace a la guerra espiritual, tal parece que los demonios tienen nombre. Y se ha llegado a afirmar, casi de forma categórica, que los demonios deben ser identificados, no solo por sus áreas de operación dentro del territorio en el cual gobierna, sino que debemos de ser específicos con sus nombres, de tal manera que debemos saber el nombre de los demonios. Defensores y propagadores de esta idea, aunque para algunos es casi una doctrina, toman ciertos textos bíblicos para apoyar esto. Por ejemplo, Peter Wagner, en su libro Oración de Guerra, afirma que Jesús mismo preguntó y descubrió el nombre de un espíritu muy poderoso llamado Legión. Y después dice, refiriéndose a los nombres de los demonios, en Apocalipsis leemos nombres tales como muerte, Hades, Ajenjo, Abadón o Apolión, etc. Y él trata de apoyar con estos textos la tesis de que los demonios tienen nombre. Sobre este tema debemos dejar claro que lo único específico que tenemos respecto a los nombres de las fuerzas del mal es que si aparece el nombre de Satanás, llamado originalmente Luzbel, es lo único que evidencia, y que además recibió otros pronombres o sobrenombres relacionados con sus diversas funciones y cualidades, como por ejemplo el engañador, el mentiroso, la serpiente antigua. Ahora bien, los términos Hades, muerte, ajenjo, bestia, dragón, etcétera, son expresiones simbólicas, cualidades o lugares vinculados con las fuerzas del mal. Vemos en el Antiguo Testamento referencia a reyes a los cuales se le trata de presentar como nombre de principados territoriales de Satanás, cometiéndose un grave error interpretativo. Es cierto que se podría ser nombrado a los ángeles caídos como doble referencia y que los ángeles determinados en el área buena tienen nombre, pero estos textos no dan base para todo tipo de especulación respecto a hacer un mapeo y buscarle nombre a los demonios. Se afirma erróneamente que los demonios que poseían al Gadareno, según la versión de Lucas capítulo 8 versículo 30, se llamaba legión.
Y al respecto, hay algunas cosas que debemos de aclarar. La palabra legión tan solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Una a la mencionada anteriormente y la que se encuentra en Mateo 26:53. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él nos daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Por lo tanto, el término legión no es un nombre de persona. Se refiere a un grupo de personas operando militarmente en una legión. El término legiones, usado aquí, es de raíz latina, procede de Roma y por lo cual se hacía referencia al soldado romano llamándolo a su ejército legión, el cual determina la cantidad de 4 a 6,000 soldados. En el relato de Mateo 8:24 no se hace alusión al término legión en referencia al endemoniado gadareno, pero sí se usa en Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas 8 del 26 al 39. Sobre la pregunta de Jesús referente a ¿cómo te llamas? Existen 2 opiniones. Primera, que Jesús interrogó al hombre para ver el grado de lucidez que podía tener y los que hablaron fueron los demonios. Una forma de saber si hay posesión total en una persona es interrogarlo para ver si es coherente y si responde coherentemente a la pregunta. En el caso de una posesión total, el yo queda anulado y por lo tanto, al hablar, los demonios no identifican al poseído, sino se manifiestan ellos, sus intenciones y blasfeman. La segunda opinión que existe es un error de traducción en el término de la pregunta. ¿Cómo te llamas? El pasaje bíblico dice que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Usando en el original griego el término onomas, o sea, ¿cómo te onomas? La palabra onomas se usa 200 veces en la Biblia para referirse a nombres, pero hay 2 pasajes específicos en la que se usa para hacer referencia a números. Estos son Hechos 1:15, que dice así: en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos reunidos, eran como 120 en número o más personas, y dijo, y en Apocalipsis aparece en el 3:4. Sin embargo, tiene unas pocas personas en número, en Sardis, que no han manchado su vestido y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Por lo cual, cabe la posibilidad de que el término ¿cómo te llamas? Pueda haber sido ¿cuántos sois en número? Así que sea lo que sea, referente a la pregunta ¿cómo te llamas? La respuesta que dieron los demonios es clara y contundente para demostrar que no era un nombre propio, sino una serie de demonios que estaban operando en ese cuerpo, pues indicaron que era una cantidad determinada, pues al responder le dijeron, somos legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Lucas 8:30. Así que no podemos confundir la palabra legión como un nombre cuando en realidad legión indica cantidad. No es un nombre propio. Esto es un grave error. Las evidencias bíblicas no dan base para identificar
a los demonios por nombres. Es cierto que detrás de los ídolos paganos a los cuales se le daban nombres, estaban operando las fuerzas del mal. Pero hoy en día, a través de los santos y vírgenes, vemos milagros y apariciones, pero no podemos asociar el nombre dado a las imágenes como el nombre de los demonios que operan por medio de ese culto idolátrico. La idolatría, en cualquier forma que se presente, es de origen demoníaco. El hacer un ídolo o ponerle nombre era cometer, según el Antiguo Testamento, una acción abominable delante de Dios. Así lo dice Deuteronomio 32:17. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, llegando de cerca, a los cuales vuestros padres no temieron. Notemos que en este pasaje, que aunque se asocia a el sacrificio a los demonios, lo asocian con dioses que no habían conocido. Estas son dos acciones correlacionadas, pero diferentes. El sacrificio a los demonios y el nombre de los dioses. En segunda de Crónica 11:15 se nos dice que más bien estableció sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que habían hecho. Aquí se hace diferencia entre los demonios y los becerros que habían hecho. Eran diferentes, pero las fuerzas del mal obraban en ambos objetos. Vemos en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, el siguiente escrito. Volvió a edificar los lugares altos que sus padres Ezequías habían destruido. Erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Y después se menciona a los dioses paganos Baal y Acera. Y en ningún libro se afirma que estos dos dioses que eran ídolos eran en sí demonios con nombres. Razonemos. Si el endemoniado gadareno tenía una legión de demonios, cerca de 4,000, y María Magdalena se le había echado 7 demonios, nunca podemos afirmar que todos los demonios tienen nombre. Pero hay una pregunta que hacernos. ¿Cuánta cantidad de demonios pueden estar operando en estos ídolos que llevaron a un pueblo a la idolatría, sacrificios humanos y hacer afrenta a las señales de Elías en el Monte Carmelo? Yo creo que lo más probable era detrás de cada ídolo hubieran legiones de demonios y de espíritus malignos. Por lo tanto, el uso de nombres sería un absurdo. Y el buscarle el nombre a todos esos demonios sería un trabajo gigantesco. Se alega que los ángeles tienen nombre y lo podrán tener, pero yo tan solo puedo afirmar lo que la Biblia dice, de forma clara e irrefutable. En la Biblia solo se menciona el nombre de 3 ángeles, Luzbel, Miguel y Gabriel. Y Luzbel, al caer, se convirtió en Satanás. Cualquier otro nombre que añadamos a esta lista quedaría como una especulación humana o una simple teoría o hipótesis. De igual forma, no existe un texto que demuestre que los demonios tienen nombre, y menos que hayan demonios especialistas. Y cualquier afirmación al respecto quedaría dentro de lo que nosotros podíamos catalogar como especulativo o hipotético.
Detrás de una posesión, opresión u operación demoníaca, siempre hay un grupo de espíritus trabajando y operando. Tratar de buscar el nombre de cada uno es algo que nos robará mucho tiempo. Además, no tiene lógica ni sentido, pues es nuestro deber echarlos afuera. Algunos dicen que hay demonios de lujuria, demonios de alcoholismo, demonios de sexo. No, esos no son demonios, son deseos sobre el cual operan los demonios. Y sin contemplación, tenemos que llamarle y echarle, hagan lo que hagan. Porque esta es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y a ella tenemos que aferrarnos. No debemos ni tan siquiera dejar que ellos nos hablen. Y también a menudo muchos salían demonios, dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que era él el Hijo de Cristo. Y dice la Biblia también en Marcos capítulo 1, versículo 34. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no permitía, fíjense bien, que los demonios hablaran, porque él los conocía. Nosotros vamos a enfrentar una batalla espiritual para liberar a un esclavo del diablo y de los demonios. Debemos enfrentar una lucha determinada con los pecados y entender que por medio de este es donde operan el demonio y atadura en las personas. Hay que dirigir principalmente nuestro ataque a los principados, por lo que nos llevará a cabo una guerra espiritual para liberar a los oprimidos del diablo. Indudablemente, cuando atacamos a un enemigo, debemos usar las armas defensivas y bíblicas para poder neutralizar su dominio. Y para ello, no hay que gritarle, como enseñan los de la guerra espiritual, sino tomar toda la autoridad de la palabra, como dice Romanos 6:22. Ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Solamente así seremos verdaderamente libres. Tampoco podemos estarle preguntando a los demonios cómo te llamas. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve saber el nombre de nuestro enemigo si le conocemos por sus acciones? ¿Puede cambiar en algo nuestra lucha el conocer su nombre? ¿Acaso no nos dice la palabra que todos ellos operan por el pecado que hay en el ser humano y bajo las órdenes del príncipe de este siglo llamado Satanás? Personalmente considero que la importancia en la lucha contra las huestes del mal es conocer sus maquinaciones y el poder que opera en nosotros. Recuerden lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre el diablo hacéis. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y no podemos enfrentarnos a un mentiroso con palabras sutiles, sino con firmeza. Debemos someternos a la palabra de Dios a la hora de afirmar algo tan trascendental como esto. Porque para vencer al diablo es necesario renunciar al pecado. Y para concluir, quiero dejar claro que lo importante en el luchar contra el diablo no es preocuparnos y buscarle el nombre al demonio o al ángel caído, pues esto no va a cambiar en nada. Nuestra autoridad no depende de saber el nombre, sino de estar afianzado espiritualmente en la palabra de Jesucristo.
Y yo os hago algunas preguntas. ¿Acaso no se ha efectuado liberaciones, avivamientos y operaciones milagrosas en la Biblia y a lo largo de la historia sin que hayamos tenido un manual de nombres y funciones de los demonios? Los primeros cristianos o los padres de la iglesia se preocuparon por buscar el nombre de los demonios. Debemos dejar establecido de forma clara y bíblica estos principios básicos. Primero, los demonios siempre operan en grupos o cantidad. Es absurdo e imposible conocer el nombre de todos ellos. Ellos operan solo porque en tal caso su poder sería menor. En referencia a la liberación, siempre se dice la palabra demonios con una S al final. No se dice demonio de forma individual o singular. Siempre que hablamos de luchar contra los demonios, añadimos una S al final, lo que indica pluralismo, diversidad de demonios operando. Fíjense lo que dice Lucas 8:33. Entonces los demonios salieron del hombre. Fíjense que hay un los y demonios con ese. Y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Esto lo encontramos en Marcos 1:39, 3:15, 6:13, Lucas 8:33, Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 9:20. De manera que al echar demonios hablamos siempre en plural. Segundo, el mandato de Jesús fue categórico e imperativo y sin salvedades. Él dijo en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La autoridad para echar demonio es una facultad otorgada por el poder de Jesucristo. Dice Marcos 3:15. Y tener autoridad para echar fuera a los demonios. No se necesita un manual de instrucciones, ni una práctica de exorcismo, ni un interrogatorio para identificarlos a estos. No, todos son iguales y obramos en relación a su acción y no por su identidad. Recuerden esto, no liberamos por saber el nombre, sino por el poder de Dios que opera en nosotros. Tercero, sea quien sean los demonios, ellos operan por instrucción de su príncipe. Por eso dice Lucas 11:15 y Mateo 12:27. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Nuestra autoridad y lucha debe ser dirigida al príncipe de los demonios. Sobre este punto, es bueno anotar lo siguiente. Tome nota. Satanás es un principado, un ángel de rango superior en relación a los otros ángeles que cayeron con él. Apocalipsis 12:9. Los ángeles no toman cuerpo, no pueden poseer una persona, pues ellos en sí tienen el poder de personificarse. Así que estos ángeles no son iguales a los demonios y operan en diferente dimensión. A los demonios se les llama espíritu maligno o hueste de maldad, y a los ángeles se personifican y nos engañan, presentándose como ángel de luz. Recordemos siempre estas dos características. Unos posesionan los cuerpos
y otros toman cuerpo para engañar a las personas. Los demonios son los que poseen los cuerpos de las personas. Satanás no puede estar y controlar a todo en el mundo de forma directa, porque Satanás no es un Dios. Por lo tanto, él no es omnipresente ni omnisciente. Él está en un lugar y con sus huestes de demonios y de ángeles caídos controla toda la creación. Cuando una persona es usada por las fuerzas del mal, ya sea por espíritu maligno o revelaciones falsas, se hace con referencia a Satanás que lo ordena y lo manda. Vamos a leer dos pasajes bíblicos sobre la obra de Satanás. Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas llamándole Iscariote, el cual era uno de los 12. Cuando dice que entró en Judas, no es que Satanás entró en él, sino mandó un agente que lo poseyera y desde afuera lo engañó. En Mateo 16:23 dice, entonces él volvió y dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este caso, Satanás estaba actuando desde afuera en la mente de Pedro para que él impidiera que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Y por eso Jesús vio que no era Pedro el que obraba, sino Satanás con insinuaciones, induciéndolo a que no cumpliera la redención, porque él sabía que si esto ocurría, sus días estaban contados. Quiero decir que Satanás puede obrar directamente. Cuando un gobernante envía un embajador o autoridad en su nombre, todo lo que éste haga es bajo y con el poder del que lo mandó. De la misma manera, todos los demonios o fuerzas malignas que operen en las vidas o territorios terrenales solo actúan bajo las órdenes del príncipe de este siglo, contra el cual es con quien tenemos que combatir. De igual forma, nosotros no operamos por nosotros mismos, sino con el poder y en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, lo importante no es el nombre de los demonios, sino su jefe, conocer sus maquinaciones. Y contra él debe ser nuestra lucha aquí en la tierra. Y quiero que sepan, en la Biblia se nos ha dado potestad sobre él para poder frenar y luchar contra su hegemonía. Y termino con la enseñanza de Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor nos mandó diciendo, y puede hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y esta parte es muy importante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tomamos el poder de Jesús, el nombre de Jesús, y seguimos sus pisadas, el diablo podrá atacarnos, pero nosotros podremos vencerlo. Gracias por acompañarnos. Esta charla que hoy le presentamos en directo la puede ver en el canal Mario Fumero en YouTube. Y suscríbete al canal para que pueda ver todas las enseñanzas sobre este tema. En el próximo programa seguiremos tratando el tema de demonología, porque creemos que aprendiendo a conocer al enemigo, estamos más facultados para luchar contra él.
Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.